Este programa es auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú, registrados en la SBS. Cambia dólares al instante con total seguridad y desde casa. Usa el cupón Mi Cambio y obtén un descuento en tu primera operación. Ingresa a la web o descarga la app. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, muchísimas gracias por estar ahí, escuchándonos. Como siempre les he dicho, este espacio lo que busca es que ustedes desde casa tengan información confiable, por eso no descansamos en conseguir entrevistados de distintas áreas, profesionales de distintas áreas, que lo que buscan es darle las herramientas a ustedes para que estén lo mejor informados en medio de esta situación que nos ha tocado vivir por el COVID-19. Esta vez me acompaña Rocío Romaní, ella es docente del CIDE-PUC y el tema al que vamos a tocar hoy día es qué deben hacer las pymes para sobrevivir tras la cuarentena. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Muy buenos días a Gracias, todos. gracias por atender nuestra llamada, Rocío. Te agradecemos mucho ser parte de este espacio importante para la gente que está en sus casas, que necesita información precisa y detallada. Y bueno, vamos con la conversación, ¿no? Principalmente yo Ujú. quería preguntarte, para quizás las personas que no estén muy familiarizadas con las pymes, ¿qué son las pymes exactamente y qué características tienen? Claro. El Perú es un país que está conformado por un 99,1% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de las microempresas, aquellas que en realidad son cerca de 94% y las micro y las pequeñas empresas el 4,2%. Entonces hablamos de un país con muchas empresas pequeñas y por ende, cuando uno analiza el universo de empresas, micro y pequeñas empresas, nos encontramos que cerca de los más de 2.430.000 empresas, en Lima se encuentran cerca del 50% de esas micro y pequeñas empresas. Y si nosotros analizamos en qué rubros, en qué sectores principalmente están estas micro, estas pequeñas empresas, principalmente en dos sectores. En el sector que tiene que ver con comercio, tanto al por menor, los retails, ¿no? Comercio al por menor, al por mayor, todo lo que es la parte de servicios, y el otro 41,5% está justamente en todos los servicios, que hay una amplia gama, empezando por la parte gastronómica, de comidas, en general los servicios que hay, ¿no? En el caso de Perú. Ok, listo. Entonces ya nos quedó clarísimo por ese lado. Antes de seguir con la conversación, Rocío, no sé si nos puedes detallar qué es exactamente CIDEPUC. Entiendo que es parte de la de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero exactamente qué es CIDE. Sí, el CIDE es el Centro de Emprendedor e Innovación de la Pontificia Universidad Católica, y es un centro que tiene muchos años, más de 20 años en el país, donde la cuna de emprendedores de diferentes rubros se les forma para su crecimiento y también se les hace crecer. Entonces hay mucho potencial y se ve diferentes rubros, considerando que en el país, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos, hay emprendimientos en esa fase temprana, y también lo que buscamos es que no solamente los emprendimientos se queden en la fase temprana, sino pasen a la fase de maduración donde han consolidado su modelo de negocio. Ok, y acá antes de empezar con el detalle ya de los detalles y datos que nos puedas dar en estos momentos de la crisis, la cuarentena, en medio de esta pandemia, ¿consideras que hay muchos más emprendimientos, hay menos emprendimientos? Quizás en medio de esta incertidumbre la gente empieza a generar más idea de empresa. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Interesante la pregunta porque si nosotros circunscribimos la parte de la cuarentena y la relación con estas micro y pequeñas empresas, es como el clásico efecto
del cisne negro. Eso quiere decir de que hay muchas empresas que generalmente, así sea la más grande y no son las excepciones, las micro y pequeñas empresas, ha sido casi imposible poder predecir esto que ha pasado y las consecuencias sabemos que son súper difíciles. Entonces, si nosotros vemos que, según estudios, a nivel global, el 94% de empresas han sido afectadas en su cadena de suministro, en el Perú, donde vemos que hay un 99,1% de empresas que son micro y son pequeñas, definitivamente ha habido un impacto grande. Y ese impacto hay que considerar que generalmente estas micro y pequeñas empresas son empresas de personas, ya sean naturales o constituidas, pero generalmente son empresas familiares. Según esta última encuesta nacional de hogares, es que el 80% de estas microempresas, cuando se hace el saldo neto entre los ingresos y los gastos, generalmente es cero o en negativo. Entonces lo que nos está diciendo es que definitivamente ha habido un impacto, pero ¿qué vemos algo positivo en los emprendimientos? Es que la gran mayoría no se ha quedado, lo ha aceptado. No, hay la clásica fase de transición, pero lo positivo es que Perú es un país de emprendedores, entonces lo han aceptado y lo que están haciendo, y eso lo vemos durante estas sesiones que no ha parado el CIDEPU con las clases, con los emprendimientos, mayor incluso participación de los emprendedores para tratar acá hay un término interesante que se llama pivotear el modelo de negocio. Eso quiere decir, me ubico y veo, a ver, ¿qué puedo hacer con la finalidad de tomar esta ola, esta tendencia para poder aprovecharla en cierta forma y poder transformarme? Y siempre Exacto. nosotros decimos, y los emprendedores lo conocen muy bien, recuerde que este es el ciclo de la mariposa, donde en la fase de cuarentena estamos en esa etapa de oruga para pasar a la crisálida y luego salir en la parte del post-cuarentena con la parte de la mariposa, viendo las oportunidades que nos pueden presentar, ¿no? Entonces, definitivamente, sí hay una mayor aceptación y el querer buscar esas oportunidades, y ya lo hemos visto. Él comentaba, por ejemplo, la semana pasada con algunos emprendedores que me decían, Rocío, lo que estamos haciendo ahora es, mi empresa, mi emprendimiento es una empresa, por ejemplo, que brinda servicios. Entonces, como no puede mi restaurante poder brindar esos servicios, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y justo me decía, eh, estoy haciendo pequeños videos o tutoriales de cómo preparar recetas muy simples, ¿no? Por ejemplo, cómo preparar un pastel, un postre o una comida rápida. Y esos ingredientes que se necesita para esa preparación, lo armo en paquetito y lo puedo ofrecer para la venta. Entonces, son pequeños ejemplos que nos dicen, muy bien, podemos pivotear, cambiar ese modelo de negocio, ¿no? Claro, me quedo con esta dos frases en realidad, ¿no? Que el Perú es un país de emprendedores, las estadísticas lo demuestran, y lo segundo es pivotear el modelo de negocio que tenemos actualmente y verlo quizás como un reto y generar oportunidades. Ahora sí, Rocío, a ver, justamente te pedí al inicio quizás ponerme como ejemplo, ¿no? Yo, eh, ¿funcionaría las indicaciones o las sugerencias que tú nos puedas dar? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de venta de polos en Gamarra, ¿funcionaría? ¿De qué manera podría yo pivotear el negocio y quizás qué otros alcances nos podrías dar, ¿no? Exactamente para ese negocio que me pongo como ejemplo, yo vendiendo polos en Gamarra y que en estos momentos no tengo la tienda cerrada, ¿no? Ok. El, Acá algo importante para las empresas, las MIPES, las pymes en general, es que tienen que primero dividir, yo siempre les digo, en tres fases o etapas. Uno, hoy cuarentena, ¿qué tengo que hacer? Dos, el post cuarentena, ¿qué actividades tengo que hacer? Y tres, mi horizonte hasta fin de año. Entonces, en esta
esta fase del hoy que estoy en cuarentena, ¿qué debo hacer? Hay dos preocupaciones importantes que tienen los emprendedores y las empresas, las MIPES y las pymes. Es uno, claro, no tengo liquidez, y dos, tengo que sobrevivir para justamente asegurar la operación continua de mi empresa, ¿no? Y si tengo uno o algunos trabajadores, ¿cómo puedo mantener? Entonces, ante esto, yo siempre les digo, antes de lanzarnos a vender, por ejemplo, de frente los polos, eh, centralicémonos hojita y papel y empecemos a hacer el doble control. Una listita de, primero, qué es lo que debo, qué cuentas tengo por pagar, cuántos, si es que tengo no ahorros, porque hay que reconocer acá hay algo importante, Martín, que el 80% de las empresas en el Perú, y con mayor razón las pymes y las MIPES, definitivamente su saldo de ahorro es cero o negativo. Entonces, tengo que situarme bien en, si no tengo liquidez, lo que tengo que pagar, y cuando tengo claro eso apuntado con lápiz y papel, ahora sí mi tarea importante es cómo genero nuevos ingresos. Entonces, en el caso de un comerciante de gamarra, el, por ejemplo, el paso número uno es ver la necesidad. No solamente yo puedo pensar, a ver, esto voy a producir y de frente salgo a vender al mercado para ver si me resulta o no. No, acá hay algo importante que se llama voy a explorar. Y ese explorar quiere decir consultar a mis clientes, y lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por WhatsApp o incluso en forma virtual. Ahorita, ¿qué necesidades tienes? ¿Cómo puedo yo solucionar ese problema que tú tienes? Y seguramente algunos de mis clientes me van a dar unas muy buenas respuestas que en el tema de marketing a veces nos pone muchos términos complicados, pero un insight viene a ser algo novedoso, una verdad oculta, algo que me dice mi cliente y que para mí es súper potente, que me sirve para alinear, definir bien mi modelo de negocio. Entonces, si mi cliente me dice de Gamarra, la verdad es que soy una pequeña empresa que produce alimentos o hace tal cosa, y la verdad yo necesito seguridad. Si necesito seguridad para mí y para mis trabajadores, entonces necesito las clásicas mascarillas o ver algunas cosas de protección, guantes. Entonces, si yo tengo toda la experiencia como comerciante de gamarra, de qué telas, ¿no? Son las que pueden tener un mejor filtro, de qué colores. Incluso ahora se habla de la parte novedosa que no es la clásica mascarilla, sino con algunos toques especiales que les puedo dar, y puedo analizar bien mi precio y la forma de entregarlo en un tiempo de entrega oportuno. Va a ser una oportunidad interesante para aquel comerciante para poder ofrecer en la cantidad. Y ojo, no nos olvidemos el tema del cumplimiento de entrega, que ahora, en esta situación que vivimos, el tiempo pesa mucho. Entonces, haciendo un mini resumen, decimos, si yo comerciante de gamarra quiero mejorar o ver qué puedo hacer, uno, sitúate primero en el presente. Y en el presente quiere decir lápiz y papel, lista, cuentas por cobrar, tus cuentas que te tienen que pagar, tus proveedores, y también algo importante, como yo les digo a varios emprendedores o pequeños empresarios, es cuántos productos o servicios tú das. Me decían, no, yo tengo más de 20, 30. Concéntrate en los más importantes. No estamos en una época de poder empezar a tenemos que concentrarnos en esos que nos generan mayor venta, que se suele llamar los paretos, ¿no? Las principales ventas. Entonces, eso es el ahora. Pero luego, y tú, Martín, me preguntabas, ¿y qué pasaría después? Ya viene el post-cuarentena. Y en Exacto. ese post-cuarentena hay una pregunta importantísima que es, ¿y cómo me adapto a esta nueva realidad? ¿Y cómo vamos a operar mientras dure la crisis? Entonces, aquí tenemos que analizar, uno, proveedores, y ir siguiendo con las nuevas alternativas. Si me
resultó lo que estoy haciendo en base a lo que recopilé de las necesidades de mi cliente, entonces lo seguiré haciendo y seguiré explorando qué más, qué otras alternativas puedo tener. Pero no nos olvidemos también el, eh, el plazo de acá a finales de año, porque en esta situación no nos podemos proyectar a 3, 5 años, no, tenemos que vivirlo en etapas muy cortas. Y en este plazo de un horizonte a un año es justamente, empiezo a ver el hacer el histórico, estas tendencias que hay en general, ¿no? Entonces es importante considerar esas pautas y algo clave hay que tener en cuenta que nuestro cliente a partir de esta situación ya no es el mismo. Hoy en marketing estamos hablando del neo shopper, del nuevo cliente. Un cliente que es mucho más sensible, un cliente que está con una carga un poquito deprimida, sensible, que es muy cuidadoso y que se va a centrar cuando salga, cuando esté comprando, se va a centrar en dos cosas. Uno, precio, porque se convierte en un cliente ecorracional, donde va a verificar y analizar muy bien los precios y los proveedores. Y segundo, va a estar muy centrado en lo que es la parte de quién me expende o me vende esos productos con la seguridad y con la higiene adecuada. Entonces, si un proveedor cumple con esos requisitos de la parte racional de precios, pero sin dejar la parte de aislamiento, de protección, de seguridad, y si va acompañado con un tema de responsabilidad social, que vea que ese proveedor no solamente le vende, sino que también tiene ese sentido social, pues va a ser sumamente importante. Si nosotros, por ejemplo, vemos, Martín, el caso de China después del post-cuarentena, ¿qué es lo que ha pasado? Y ese es, si bien no nos vamos a comparar con China, pero sí en algunas actitudes de las personas y de los micro y pequeños empresarios. Entonces, una actitud importante en China es que el incremento de las compras por Internet ni siquiera se duplicaron o crecieron 2 dígitos, sino a 3 dígitos. Entonces, ya automáticamente esta situación nos ha acelerado entre 2 a 5 años en el tema digital. Y por ende, toda MIPE, toda pyme, lo que tiene que hacer es subirse a esa ola. ¿Y esa ola qué quiere decir? Capacitarse. Y no hay excusa para no hacerlo porque ahora hay mucha capacitación gratuita. Entonces, y esta, por ejemplo, es una de ellas, la que tú realizas. Entonces, poder ver, actualizarme y tomar esas pequeñas herramientas que me sirvan para poder avanzar en mi negocio, en mi emprendimiento, porque recuerden que este cliente, les decía, es ecorracional, está muy sensible y lo que nosotros tenemos que transmitir son acompañar de mensajes que son inspiradores, de optimismo, de confianza para ese nuevo consumidor que definitivamente cambió, ¿no? Qué bueno, qué buena esos puntos que nos estás tocando, Rocío. Justamente pensar en el ahora, pensar también en el post-cuarentena y también Ujú. tener en cuenta el horizonte hacia dónde vamos. Y justamente creo que el tema de capacitarse, ver el tema de Internet como una Ujú. herramienta viable, es parte del horizonte. ¿Algún otro detalle que nosotros tengamos que ver para contemplar el horizonte en cuanto a negocios de las pymes o las MIPES? Sí, hay que considerar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacerlos, vamos a suponerlo, como decíamos que en el Perú más del 90% de las micro, las pequeñas empresas están en el rubro comercio, en el rubro servicio, el tema de cómo llego a mi cliente, cómo entrego el producto, considerando que van a haber más el tema de delivery, ese dueño de ese pequeño negocio tiene que pensar qué medidas de seguridad voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de China, los deliveries, ¿qué es lo que están haciendo? Aquella persona que va a domicilio a entregar ya sea los alimentos, a entregar ya alimentos procesados o los alimentos naturales en sí, cuando entrega,
utiliza, por ejemplo, un termómetro digital que ahora uno lo ve que puede estar 200 soles, 300 soles, pero es una inversión que tiene que hacer un dueño de un negocio y lo pone delante de la persona que recibe el producto para que vea que no supera los 37,3 grados y que estoy relativamente sano. Incluso, y eso lo comento en clase con los emprendedores, la vez pasada hay una persona que tenía su puestito pequeño y ahora empezó a dar deliveries de todo lo que son alimentos, ¿no? Carnes, crudos en general, pero por eso yo digo, ahí viene el ingenio del peruano que salimos a flote, que ha hecho una especie de carrito largo que tiene como 1 metro y 20 de distancia, donde cuando llega saca su gel líquido, limpia donde va a colocar esa canastilla y empieza como un cochecito a colocártelo. O sea, no hay contacto entre el cliente y el proveedor. Entonces tú aseguras esas medidas. Entonces, opción uno, a cuidar, recuerden que este cliente está muy centrado en cuidar su salud, en cuidar su alimentación, todo lo que tenga que ver con que demuestre seguridad. El tema de beneficio ahorro es sumamente fundamental. Y la comunicación es clave para manejar todo este tema de la parte de incertidumbre también, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, acá hay algo muy importante, es que esta crisis es como leía hoy, esta crisis es una ventana de oportunidades para aquellos que están dispuestos a tomar. Entonces, y toda crisis, cuando nos genera problemas, mientras más grandes son estos problemas, justamente hay mayores oportunidades como para poder tomar esta ola y ver las mejoras que se puede hacer. Entonces, recomendaciones: uno, capacitarse mucho. Ahora es gratuito, hay que capacitarnos. Dos, querramos o no, ir de la mano con el tema de la tecnología que nos va a servir. Tres, escuchen a su cliente. Es algo tan potente y valioso para ver qué necesidades, qué deficiencias, qué carencias hay en el mercado para poder tomar esto. Cuatro, pivoteen su modelo de negocio, que en cristiano quiere decir, como ya escuché a mi cliente, ya me informé, me estoy capacitando, hice mi listita de cómo estoy actualmente, empiezo a adaptarme para ofrecer esos servicios que justamente me pide el mercado, me pide mi cliente. Y cinco, la comunicación. Esa comunicación con un cliente racionalmente emocional es fundamental, que tenemos que trabajarlo bastante. Y yo siempre le repito a los emprendedores el tema del doble control. Entonces, el doble control, el céntimo, el sol que sale o que ingresa, es fundamental en esta etapa de, de situación del COVID, ¿no? Rocío, ahora la pregunta yendo a nivel ya regional. ¿Has visto algún ejemplo cercano, quizás Chile, Colombia, Ecuador, donde ya se vean estos ejemplos con más claridad y ya se estén empleando estas nuevas, las herramientas que nos estás dando, ¿no? Estos cinco puntos. ¿Hay algún país que está adelantándose ya o no? Sí, interesante la pregunta, porque cuando uno, al ser un centro de innovación y desarrollo emprendedor, ¿no? El CIDE de la Católica, tenemos contacto con colegas de otros países para ver qué es lo que están avanzando. Entonces, un común denominador en ellos justamente es el ver qué servicios son los que la tendencia nos dice que van a tener alza y crecimiento. Y, por ejemplo, todo lo que es la parte de seguridad, el tema de higiene, ¿no? Artículos de higiene, el- los centros de otros países regionales, los emprendedores también están viendo qué oportunidades eh, pueden tener de ofrecer sin necesidad de estar importando, sino producirlo localmente. Por ejemplo, lo que es alcoholes en gel, lo que es la parte de mascarillas,
las máscaras de protección Claro, con impresión 3D que ahora se dona, pero también se ofrece, se vende, y ojo, no solamente a los establecimientos de salud, sino también me contaba un colega chileno que lo están ofreciendo en bodegas y tiendas. Entonces, donde la persona que atiende, aparte de tener su mascarilla, tiene esa mica de protección que le permite movilizarse mucho mejor. Entonces me decía, uno ve en bodegas y urbanizaciones las personas con sus micas protegiéndose. Entonces, eso. Y lo otro, como la tendencia y todos los estudios nos hablan de que las personas tratando de buscar este tema de aislamiento social van a demorar para ir a los establecimientos, por ejemplo, en la parte gastronómica. Entonces, todo lo que tenga que ver con yo te llevo los productos a casa y no solamente te llevo, sino te enseño, porque algo curioso me comentaba, ¿no?, una colega colombiana, me decía, lo que está pasando es que antes uno que nunca entraba a la cocina, ahora incluso ya se va casi a graduar de chef, ¿no? Con todas las opciones, los tutoriales que uno ve en YouTube. Entonces, esas opciones de poder facilitarle tanto en productos como en instructivos a las personas para que sigan preparando sus productos en casa, va a ser súper fenomenal, ¿no? Entonces hay muy buenos ejemplos que ya lo hemos estado viendo en el caso de China, pero también si lo aterrizamos un poco más regional, definitivamente sí se ve. Y también hay una tendencia clave porque comentábamos al inicio la parte de las personas quieren cuidar su salud. Entonces, todo sí. lo que sea alimentos naturales, orgánicos, ¿no? Está creciendo. Entonces, hay, por ejemplo, en el caso de China, ha crecido 600% el delivery de vegetales y de productos orgánicos. Y la tendencia, justamente, una emprendedora hace 2 años que puso su negocio de venta de productos orgánicos, conversaba hace unos días con ella y me decía, profesora, he crecido, estoy creciendo en lo que yo voy verificando 215%. Las personas me están Wow. pidiendo yogures naturales, productos orgánicos, ¿no? Entonces, y yo tengo el respaldo de la certificación o la garantía que le brindo de estos servicios. Entonces, esa parte es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Qué gusto, Rocío, conversar contigo, que nos des claridad en medio de esta situación de incertidumbre. Y como bien dices, ¿no? Es una ventana de oportunidades para aquellos que están dispuestos a tomarlas. Tómenlo así. Esto no solamente es drama, hay que tomar esto como Ujú. un ejemplo para salir adelante. El Perú es un país de emprendedores, ya lo dijo bien Rocío Romaní, docente del CIDEPUC. Rocío, ahora finalmente te doy el pase por si quieres agregar algo, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Yo lo único que yo puedo finalizar con una frase que tal vez lo dije rápido, pero lo reitero. Esta crisis es una ventana de oportunidades para aquellos que están dispuestos a tomarlo y nosotros los peruanos somos emprendedores. Un país que está creciendo y aprovechemos esta ola para pivotear, para esos modelos que tenemos y aceptar y ver como una oportunidad que se nos presenta, ¿no? Entonces, así que para adelante, ¿no? Para adelante, exacto, para adelante. Vamos con fuerza, vamos con fe. Te agradecemos mucho, Rocío. Rocío Romaní, ella es profesora del CIDEPUC. Gracias, infinitamente gracias por darnos estas pautas para que la gente quede un poco más tranquila, para que piense más en proyección y no esté pensando en quizás en los momentos tan difíciles que nos toca vivir ahora. Hay que pensar en oportunidades también. Gracias, gracias también a Julio Melgarejo por haber hecho posible la transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas desde sus casas, desde sus celulares. No se olviden que el comercio sigue estando en pie, vigente, desde todas sus plataformas para llevarles la mejor información. Y nada, conmigo será hasta unos próximos minutos, breves quizás, para seguir con las entrevistas en vivo del día de hoy. Muchísimas gracias a Gracias. todos y por favor quédense en casa. Cuídense. Chao, chao.